estado de la ciudad. Buenos días desde el Parque Lenin. Una buena opción, o al menos así solía llamarse hace una década atrás. Bueno, el Parque Lenin es un gran parque natural situado en el sur de La Habana con 472 hectáreas de áreas verdes. Ofrece atracciones, espectáculos, conciertos para adultos y niños, ferias. Consta de un parque de atracciones, un acuario, un lago artificial con paseo en botes y consta como el récord mundial de haberse equivocado Wikipedia completamente en todo. Parece que este artículo de Wikipedia fue escrito por lo menos en la década de los 80 y no han venido en unos cuantos años al Parque Lenin en La Habana, Cuba. Y nada, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video de esos de nuevo recordando, pero ahora recordando, sobre todo recordando nuestra niñez, evocando esa nostalgia de ese parque de diversiones, nuestro Disneyland de La Habana, el lugar que tantos, me incluyo yo, vinimos en La Habana a disfrutar en su momento. Ahora verán su estado actual. De hecho, tenemos un video en el 2018, no sé si lo recuerdan, uno de mis primeros videos. Te estoy poniendo el link por acá, te estaré poniendo imágenes hoy para hacer un contraste, vaya, el antes con el ahora mío. Y ya en esa época el parque estaba ya en decadencia. Imagínense hoy en día que ha seguido esa espiral de decadencia. Y nada, ahora vamos a reunirnos con Rachel, una amiga fotógrafa acá en Cuba, igual que yo, que tiene su canal de YouTube, aunque ya no sube contenido, pero bueno, te lo dejo por aquí para que si quieres lo sigas y veas sus videos que hizo en su momento de Cuba por igual. Ella vive por acá, muy cerca, por tanto tiene mucha más experiencia que yo, que vivo en Centro Habana, a 17 kilómetros de acá. Y nada, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Parque Lenin, bienvenidos a otra aventura más de imágenes bonitas, de imágenes cinemáticas, exploración, urbex, entrando en los sitios, entrando en los derrumbes, entrando en los aparatos destruidos, ese estilo que hemos logrado, que yo creo que es bastante singular para nosotros. Hemos logrado algo muy lindo juntos, evolucionando, porque yo evoluciono de sus críticas, sus consejos, sus apreciaciones a mi contenido. Y nada, otro video más, otra aventura más, otro día más en La Habana, Cuba, otro día más en Cuba, conociendo lugares, descubriendo, redescubriendo sitios así. Bienvenidos a un nuevo video y ya tú sabes, a guarachar en el Parque Lenin. Probablemente este sea uno de los sitios que más nostalgia les traerá a muchos de esa época de los 70, de los 80, de los 90, cuando éramos niños. El carrusel, los caballitos del Parque Lenin. Como te das cuenta, ahora ya está destruido, ya está olvidado. Es que es hasta sorprendente estar en esta curva y no ver una clase de cola descomunal, la locura por el ticket, la señora ahí esperándote, diciéndote, bueno, el ticket, entra niño, siéntate en aquel caballito. Y entrabas, wow, esto me trae nostalgia, cabrón. Discúlpenme si me paso de poeta, pero esto trae nostalgia, estar acá adentro, saber que un día estuve sentado en uno de estos. De hecho, si no estoy viendo mal, los botones están como en chino. Estoy aquí colándome, pero de manera espectacular.
Los botones están como en chino. Parece que esta maquinaria no es la original, porque supongo que la original era rusa. Esta es como una actualización china. Mira, mira, mira. ¿Habrá alguna manera de colarme? Esto no son puertas. De colarme a ver la maquinaria. No, está cerrado. Si no estuviera cerrado me hubiera colado a ver cómo está la maquinaria. Me imagino que sea una maquinaria bastante rústica y bastante elaborada para que funcione esto. Aunque no hayan piezas, aunque no haya nada, está cerrado. Se los dejo para el próximo video. El piso está ya como oxidado. De hecho, probablemente sea hasta un poco peligroso caminar por acá. Se puede ir una placa de esta. Lee, ¿tú recuerdas algo del Parque Lenin? Ahora es muy chiquita. Yo me acuerdo una vez que yo vine, ay, me acordé ahora, y me monté en la montaña rusa con mi papá y me desmayé. ¿Te desmayaste? Sí. Pero yo no vine en ese, me perdí ese show. No, sí, que yo al final no me quería montar. Me desmayé en una de esas bajadas que dice mi papá que me tuvo que aguantar. Wow, mira esto, ¿eh? Estos son, si no me equivoco, exactamente son la estrella que está desarmada, como se dieron cuenta ya en las tomas. A ver si me caigo aquí en el jet basal este. Estos son las cápsulas, serían, ¿no? Sí. O sea, los contenedores donde va la gente de la estrella. Los tienen acá como para darle mantenimiento o los tienen almacenados. Wow, esto es como un almacén, de ahí veo. Mira el trencito allá, mira. Es increíble como termino haciendo en todos los videos exploración urbex en lugares terroríficos, ¿eh? Miren los helicópteros ahí almacenados. Wow. Parece que le van a dar mantenimiento, porque los tienen montados como en unas bases que está buena para darle lo que sería el mantenimiento a la pintura y volver a remontarlos. Wow. ¿Se acuerdan del video que hice que estaba Yoandi montado ahí dentro de una de las cabinas esta aquí, muriéndose de miedo? Tengo miedo a la altura. Este no tiene miedo, güey. Oye, se está moviendo. Alto. No me muevo más nunca. Los cristales están un poco envejecidos, pero pueden ver el horizonte. Mira esto, la verdad que están para fotos de vintage. Vamos a andar. Esto era como, no sé si te acuerdas, como en Copelia. O sea, tú pedías helado, no viene nadie. Tú pedías helado y te sentabas acá. Era como en Copelia, básicamente el mismo concepto. La heladería Tocororo, ese es su nombre. ¿Y siempre fue Tocororo macho o eso es de ahora? ¿Decía Tocororo macho? Ah, sí, Tocororo macho. Mi mamá, la mía, Tocororo, te quité el macho. Tocororo macho. Y siempre, donde quiera que mires aquí, el vídeo verde. Esta es otra de las cosas que siempre ha caracterizado acá el Parque Lenin, ¿no? Que uno podía venir a alquilar caballos, montar caballos. ¿Ven? Ahí están.
Bueno, realmente el nombre de este sitio, el Parque Lenin, vendría siendo todo el recinto, ¿no? Todo con el rancho, con el rodeo, con... Esto sería específicamente la parte del Disney, sería el Parque Mariposa, sería el sitio... Bueno. ¿Qué tal? Usted es la custodia aquí del Parque Mariposa. Sí. ¿Sabes que hoy, increíblemente, hoy es que me entero que se llama Mariposa? Yo siempre, para mí todo era el Parque Lenin y punto. A ver, pero es que la gente tiene costumbre de decirle Parque Lenin y ya te quedas como que, Parque Lenin. Ahora es que entiendo. Parque Mariposa. O sea, cuando yo leo en Wikipedia, la equivocada Wikipedia, que son 472 hectáreas de Parque Lenin, se refiere a todo el campo este aquí. Claro. Y este es el Parque de Diversiones Mariposa. Cuéntame alguna experiencia aquí. Esto es una entrevista. Cuéntame. Me siento... Tú que vives un poquito más cerca, cuéntame. Y has venido, por supuesto, más que yo. ¿Alguna experiencia tuya acá? A ver, yo vengo aquí desde chiquitica. Y de hecho yo vi este parque antes que lo hicieran completo. Antes que lo montaran. No sé. Experiencia. Toda mi infancia fue aquí. Gozadera y eso, ¿eh? Todos los días era aquí. En mi época, mi mamá cada vez que podía, porque acá en transporte, en guagua y eso, desde La Habana Vieja es complicado venir. Pero cada vez que veníamos, esto era un vacilón. Y después cuando estaba, ahora que recuerdo, cuando estábamos en el técnico medio, que uno tenía, tú sabes, sus amiguitas con evolución, hace nada. No estamos hablando aquí de cuándo fue ni de la fecha. Cuando esa época de la escuela, del pre, veníamos para acá porque era un sitio que tú venías y es como mismo está hoy, es solo, o sea, estás bastante en privacidad. Exacto, y si querías dar un besito en privado, te subías en la estrella, dabas el besito de arriba, pero rápido que bajaba. Esto se presta para todo eso. Pero bueno, hay gente que viene a Cuba de turismo y no podemos darle este parque como recomendación para esos sitios. Y nada, vamos a seguir explorando. Tenemos que ir a la estrella. ¿Lo que queda, la estrella? La estrella que no alumbra tanto esa. Y luego, ¿qué me queda? Se queda todavía todo por ahí atrás, lo que era del antiguo deslizador, el barco que dicen que está funcionando hoy. Bueno, vamos a tratar de ir también al rodeo y vamos a ver si terminamos en las ruinas, se llama el restaurante, ¿no? Sí. Hay que terminarle la frase porque las ruinas, la gente dice, bueno, ¿qué ruinas? El restaurante de las ruinas, qué sé yo. Vamos a seguir conociendo el Parque Lenin de la mano de Rachel la mariposa. La de la mariposa. Esta sería la zona de los carritos, no sé cómo se llamaría, que creo que aquí se nos hace súper evidente de que sí, que los aparatos que se están usando ahora son como donaciones chinas, ¿eh? Porque fíjate como dice Chongqing Suzuki, perdónenme si un chino está viendo esto, mi pronunciación china, suponiendo que sea chino, ¿no? Pero bueno, sí. Wow. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el concepto. Y por supuesto todo asegurado con el candado clásico cubano versión 2.0 y la marca es Yo Estoy Cerrado. Rachel, ¿qué era esto aquí? Eso era antiguamente el guante, lo que daba vuelta a una plataforma. Ah, que se sentaba varias gente ahí. Que eso te daba un mareo. Bueno, esto es el aparato donde estaba antiguamente el guante, ¿se llama? Sí. El guante. No, remolino béisbol. Remolino béisbol, guante. Tú sabías que era algo de pelotero, ¿no? Mira, de este lugar yo no te voy a hablar nada. Solamente te voy a mostrar este video, que es un fragmento del primer video que hicimos acá en el Parque Lenin. Y tú entenderás la máquina demoníaca, destructora. Yo no sé, aún yo no sé cómo eso puede estar diseñado supuestamente para niños.
increíble. Últimamente uno encuentra skaters en todos lados. Han montado como una pista para hacer skate acá en el parque Lenin, en La Mariposa. Increíble, este es un deporte muy, vamos a decir, americano, muy europeo y se está asentando fuertísimo en Cuba junto con el patinaje. Y hay gente talentosísima, yo conozco varios. Déjame ver si les traigo un video acerca del skate y el patinaje en Cuba. Va a ser un video bastante suburbano, bastante interesante. Me encanta. ¿Quién se acuerda de este video? Te voy a estar poniendo imágenes. Yo montado... No, no eran esas. ¿Es el link? No eran esas. No, eran esas, ¿eh? Eran aquellos más grandes, ¿no? Que va, ahí yo no quepo, está loco. Mira esto, es que un pie mío... Yo creo que ni con un año tú cabías ahí. No, eran aquellos. Pero ¿se acuerdan de esa parte? Wow. Estos son motos de combustión. Espectacular. Déjame ver si me puedo montar. Creo que esto es muy grande ya para eso. Ajá. Ya. Si lo metes completo, metes un acelerón, ves suavecito. Es como automático. Y ya tú sabes, como una bicicleta, para que saque yo primero. Una bicicleta. ¿Ya? Esto camina bien, me haría falta. Con esto puedo andar la mano haciendo videos, pero fácil. Mira el link cómo se rompió. El link rota, Manguero. Significado, mal chofer. Eso aplica a bicicletas, motos, carros, guaguas, todo tipo de transporte. Y ya, vamos a seguir. No hemos llegado ni a la estrella. Hola, mi nombre es Eric, chofer. Esto no frena. ¿Qué pasó? De lo que te vi que eres tremenda manguera. Eso es lo que eres. Mira, ya está. Te debo una. Le estaba dando emoción. Sí, la emoción de que te caer atrás. No. Sí, no, Era manguerona. a ver si cogía por ahí a dónde llegaba. Sí, no seas más allá. Gracias. Esto sí era el lugar de la gozadera. Wow, como me recuerdo aquí con los colegas, como les contaba ahorita, del pre, de la escuela media, hasta de la universidad, si no recuerdo mal, vinimos una vez. Los carritos locos. Igual, similar a los demás aparatos. No está, me he hecho un boniato como siempre. No está funcionando, pero miren. Los carritos locos de Parque Lenin. Ahí están. Qué triste ver cosas que están diseñadas para el entretenimiento del ser humano, que deberían estar y están concebidas para estar siempre causando risa, diversión en la familia, en los amigos. Y ahora... A mí nunca me gustó mucho montarme en la montaña rusa ni en las sillas voladoras, porque yo siempre decía, si eso lo hizo un cubano que no está para nada, que viene a trabajar porque sí, porque le da lo mismo, si esa persona es la que aprieta los tornillos, esos aparatos son demasiado peligrosos como para depender de ellos y yo no voy a salir volando y disparado contra un árbol del Parque Lenin. No sé por qué siempre tuve esa precaución o esa cosa, ¿no? Una risa y un grito. Ay, me lo tienen que pasar.
montando en el barco pirata. Vamos a ver qué tipo de situación. Ay, el ruido no me gusta. El barco está chillante. No me gusta. Yo lo estoy parando con la mente. Esto sigue cogiendo altura. Ya está aflojando ya. No, ya lo veo, ya. Mira, el chillido ese no me gusta. No me gusta. Eso es el freno hidráulico. ¿Qué freno hidráulico? Pero si no frena te va de rosca. Bueno, yo me voy por aquí, que si me dan otra vez. La vez pasada, en el otro video, el que hice con Joandy hizo un clase de papelazo en la estrella. ¡Ay, tengo miedo a las alturas! El macho Joandy. Y ahora vengo con Aileen. Pero si yo Y estaba es bien. manguera de los carritos. Y ahora... ¿Qué? Mentira. Yo estaba gritando porque hay que gritar para soltar la adrenalina. ¿Qué adrenalina? ¿Ese barco no tenía oleaje? Mijo, eso cogió como 20 metros. De punta a punta. Entonces, más... Mira, todavía se están riendo de mí aquí abajo. No, si tú eras la loca de los gritos. Yo Yo me imagino, mira. Pero ella era la única que estaba ambulancia, gritando. mira, vino a buscarte. Yo Mira. era la única que estaba gritando. Había más gente gritando. Julep, julep, julep. Qué entrada más futurista. No recuerdo exactamente qué era. Este es Yejin. No sé si recuerdan los muñequitos de Yejin. Pero aquí atrás lo que tienen almacenados es más cápsulas de la estrella. Han buscado todos estos lugares que están bajo techo, sobre todo, y han tratado de proteger las cápsulas. Me imagino que para darle mantenimiento. Ya pueden ver en su época como eran de diferentes colores, azules, rojas. Qué nivel de despeine. Verdad que es complicado estar tratando de producir con calidad y a la misma vez bloguear con buena apariencia. Es una tarea difícil. Acá ven más cápsulas de la estrella porque nuestra protagonista, como ya saben del video pasado, nuestro artefacto estrella es la estrella del Parque Lenin. Como se dan cuenta, como hemos visto todo el video, no tiene cápsulas, no está conectada, no está funcionando, pero wow, seguro están viendo imágenes de ese día con mi primo Joandy. Otro de esos sitios, ahorita estábamos haciendo el cuento de que la gente subía de arriba, para no decir que yo, qué cantidad de ganas, a la búsqueda del besito. Ya va a cerrar el Parque Lenin. Déjame ver si despido ya, si cierro el video, porque ya me van a botar. Van a ser las 5 de la tarde. El Parque Lenin abre sábado y domingo hasta las 5 de la tarde solamente. Y wow, la estrella del Parque Lenin. Ha sido un video bastante veloz, bastante raudo, porque estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de espacio, la mayor cantidad de hectáreas en un solo video, en un solo día. Esto es un parque grandísimo. Algunas personas hacen referencia y lo comparan con el Parque Central, que sería el Parque Central de Cuba, con todas las diferencias que eso conlleva. Yo lo asocio más con Disney por el concepto sobre todo, pero bueno, vamos para la despedida. Lo que más me gusta, que es lo que nunca se pierde, esa naturaleza hermosa y espectacular. Esta sería la montaña rusa de los niños. Seguro recuerdan del video pasado que yo fui, ese gran disgusto que me dio cuando fui a buscar la montaña rusa grande y me encontré, yo no sé, las raíces de la montaña rusa, vamos a llamarlo así. Ya ni siquiera eso existe, me dicen, o sea, ya es matorrales, es plantación. Pero bueno,
ahí está la de los niños, que tampoco está funcionando. Desde su fundación en 1972, bajo las circunstancias que todos sabemos, en el momento que todos sabemos, hasta el día de hoy, en el 2021, en el cierre del 2021, el Parque Lenin, sin duda, ha sido un lugar donde todos los cubanos cosechamos recuerdos preciosos. Sin duda es un lugar especial y hoy pudimos ver su actualidad, su presente, pero más importante aún, poder recordar todos esos momentos que hemos vivido en este parque tan espectacular, en este sitio que es una máquina de recuerdos para todos nosotros, los cubanos, el Parque Lenin, nuestro Disney, que valga la metáfora, que se haga real la metáfora, porque es nuestro Disney con sus problemas, con sus cosas, con su contexto, con su porqué, con todo eso. Pero eso no le quita que nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestros momentos más felices de niños, probablemente los vivimos acá, en este sitio singular. Alejado de La Habana, pero especial, naturaleza, aire limpio, el Parque Lenin. Una buena opción. ¿Te acuerdas de ese comercial cuando lo ponían en la televisión cubana? ¡Wow! Increíble. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí nuestro recorrido, hasta aquí nuestra aventura en los terrenos del Parque Lenin, específicamente en La Mariposa, aunque hemos visto un poquito más del área total del Parque Lenin. Y nada, me retiro, nos vemos en el próximo video, nos vemos en la próxima aventura, hasta la semana que viene. Ahora viene otro video de estos de relajación, tomas de La Habana en silencio, para ir contrastando, yo dando muela en un video, pero en otro dejo que tú escuches a la ciudad, que ella también tiene muchas cosas que decir. Nada, familia, que viene esa mujer a buscar. Bueno, déjame ver qué quieren. Dale, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Ya, se me quedaba el gimbal, lo dejé por aquí atrás, por abajo la estrella, botado. Qué memoria la mía, ¿eh? Eso es lo de andar en tantas cosas. Bueno, otro vistazo a la estrella. Oye, ven acá, pero ¿de dónde? ¿Y ese flow que tú tienes? ¿Pero por qué te vas? La verdad que tú eres la hacker de la NASA. Increíble, yo despedí el video ya hace como 5 minutos de video y sigo. Dame cerrando. Bueno, cerramos la puerta del Parque Lenin, literal, y cerramos el video. Dale, familia, hasta la semana que viene, ya tú sabes, suscríbete, comparte el video, dile a la gente, oye, mira el Parque Lenin. Si quieres ver videos de Rachel, son antiguos. Sígueme en mi Instagram. Síguela en su... No tengo YouTube. Vaya, síguela en su Instagram. Y nada, hasta la semana que viene. Chao, chao.